Voy a definir varios conceptos y también voy a explicar varios intelectuales en España, en Alemania y en Países Bajos que dejaron huella en el ámbito de la arquitectura, dos de ellos sobre todo en Europa, y el ejemplo en España en el ámbito de la literatura y fue además uno de los miembros más importantes también, aunque no tan conocidos, de la generación del 27. Ese grupo que se formó por Lorca, Alberti, Vicente Alessandri, Jorge Guillén, eh, y otros tantos más que dejaron huella en ese periodo de la Edad de Plata en el ámbito de la cultura española. El activismo político es la participación activa en el proceso para promover o protestar contra un tema específico con el fin de lograr un cambio. Implica acciones como la organización de protestas y manifestaciones, la recolección de firmas, el cabildeo, la difusión de información en medios de comunicación, que puede también incluir a las redes sociales o incluso el boicot de productos. Pues eso es el activismo político. ¿Qué es el activismo político? Pues es una participación activa en la cual promueve protestas contra un tema específico, contra uno o varios, dependiendo, con el objetivo de llevar a cabo cambios en el paradigma, por ejemplo, político o en otros ámbitos. También implica, pues, acciones como la organización de protestas y manifestaciones. Por un lado, pues se crean organizaciones de protestas, manifestaciones contra a lo mejor algo que no guste. Por ejemplo, lo que ha sucedido hasta hace poco, por ejemplo, en la Vuelta, pues hubo una serie de concentraciones contra un equipo de Israel por lo que estaban haciendo y bueno, pues todo el conflicto que hay. Mi opinión es, bueno, pues que es verdad que Israel se ha, bueno, pues ha realizado una serie de cosas que iban más allá de las eh, legítimas por parte, sobre todo, de lo que quería llevar a cabo el propio país. Pero claro, el problema es que si Hamas fue la que realizó el atentado hace 2 años, también un país se tiene que defender. Es verdad que luego Estados Unidos ha sido el que ha presionado mucho y luego los países europeos tampoco se han hecho mucho porque la Unión Europea, el único a lo mejor que ha tenido a lo mejor algo más de mayor presencia ha sido Gran Bretaña. Pero, y tampoco ya este año. Porque mira que Gran Bretaña es uno de los países, pero vamos, eso es un activismo político o protestar, por ejemplo, contra a lo mejor algo que hagan mal las autoridades políticas, ya sea del gobierno central o de las propias autonómicas o municipales. Eso sería un ejemplo. Se lleva a través de la recolección de firmas, se recolectan firmas, el cabildeo, la difusión de información a través de los medios de comunicación en todo ello, en la cual también se incluyen las redes sociales, o el boicot de productos también. O el boicot a instituciones, ya sean, bueno, pues, ya sean de supermercados, de otro tipo, porque tengan relación a lo mejor, por ejemplo, el ejemplo de Israel, o las sanciones que están poniendo Europa o la Unión Europea, mejor dicho, porque Rusia ha invadido un país soberano. Ese sería otro ejemplo. Eso sería el activismo político, protestar de reformas o reformas que llevan a cabo los gobiernos e ir en contra, bueno, pues, ir en contra de ellas para que se realicen unas reformas que los propios ciudadanos puedan lograr cambios positivos. Ese sería el ejemplo del activismo político. Y el activismo social es el conjunto de acciones realizadas por individuos o grupos para promover cambios en cuestiones políticas o sociales. Busca lograr objetivos como la justicia social, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y los derechos humanos, utilizando métodos pacíficos, pero también otras formas de protesta. El activismo puede involucrar desde manifestaciones y boicot hasta el uso de plataformas digitales para organizar y difundir mensajes. Es algo parecido al activismo político. Porque el activismo político es algo específico. El activismo político se centra en algo específico de reformas políticas con el objetivo de que sean positivas para el resto de ciudadanos. Pero más o menos se mueven a través de diversas plataformas, ya sea los medios de comunicación. Hoy en día, más que los medios de comunicación, a veces son ya hasta las redes sociales las que ya reúnen a un montón de grupos y provocan pues, una serie de enfrentamientos, problemas entre diversos grupos de distinta ideología, sobre todo normalmente extremistas. Y el activismo social es igual que el activismo político, lo que pasa es que se centra en las acciones realizadas por los individuos o grupos para promover cambios en cuestiones políticas, eso de activismo político, o sociales. Que el objetivo al final del activismo social, ¿qué es? Que haya una justicia social igualitaria entre todos, igualdad de género también entre ambos sexos, la protección del medio ambiente, los derechos humanos. Siempre se van a utilizar métodos pacíficos, aunque hay a veces que se utilizan métodos radicales y no pacíficos
Eso provoca luego, bueno, pues que haya enfrentamientos o heridos, cualquier tipo de protestas o boicots a cualquier reforma gubernamental, autonómica, municipal o, no hace falta tampoco ello, puede ser incluso protestas contra diversos grupos de una ideología concreta. Por ello, normalmente hoy en día las plataformas digitales son las que tienen mucho poder y el problema es que las plataformas digitales se utilizan para realizar hasta eh, críticas que a lo mejor en cualquier televisión o en los medios de comunicación no se podía realizar de la manera más vulgar que se utiliza las redes sociales casi bueno, casi no en la actualidad. El activismo digital, uso de redes sociales para difundir información, organizar campañas y convocar acciones. ¿Qué es el activismo digital? Bueno, pues llevar a cabo una serie de plataformas con el objetivo de difundir información. Hoy en día que las redes sociales tienen un gran poder, por difundir información, realizan campañas u organizan campañas, convocan acciones. El activismo ambiental se enfoca en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. ¿Qué es el activismo ambiental? Proteger el medio ambiente y también luchar contra los problemas del cambio climático en la actualidad sobre todo. El activismo económico aboga por la justicia económica, la distribución equitativa de recursos y la lucha contra la desigualdad. El activismo económico lo que lleva a cabo es una serie de realizaciones en las cuales bueno, pues, quiere que haya una justicia económica entre todos los ciudadanos, que la distribución sea igualitaria en torno a los recursos y que haya también una lucha contra la desigualdad que existe entre las diferentes familias o individuos. Que hay algunas personas que pueden cobrar más, cobran menos, y entonces lo que lleva a cabo el activismo económico es que haya una igualdad económica. El problema es que claro, luego es muy complicado eso llevarlo a la práctica, que es verdad que suena bonito, pero claro, mi opinión siendo historiador es verdad que lo que tiene que haber es la misma igualdad de condiciones tanto en una mujer o en los hombres, da igual que lleven una empresa o sean trabajadores, da igual. Tiene que tener las mismas condiciones los trabajadores que trabajen, bueno, pues en una empresa, no que uno gane más o no. Es verdad que si hay alguien que hace algo más, pues tiene que obtener más ingresos, porque en realidad, claro, la igualdad es que es imposible, pero llevar a cabo una igualdad económica entre las personas sería lo positivo, pero claro, la teoría está guay, pero luego la práctica pues se complica y a lo mejor es ya pues más complejo para realizar eso. Pero la opinión mía es que se debería de llevar a cabo una justicia económica igualitaria entre todos. El activismo cultural busca preservar o transformar aspectos culturales como lenguas o tradiciones. El activismo cultural lo que lleva a cabo es que se preserve mm, o que se lleven a cabo importancia en las lenguas o las tradiciones, es decir, que no se pierdan. Y el activismo pacifista se opone a la guerra y a la violencia promoviendo soluciones pacíficas. Pues el activismo pacifista es que es no a la guerra, llevar a cabo una serie de treguas y que el conflicto se solucione no a través de bombas ni ametralladoras, sino a través de tratados de paz. Un ejemplo en el ámbito de la literatura española, Pepín Bello, que fue miembro de la generación del 27, el más longevo, y también el último representante, que fue escritor e intelectual español, que perteneció a una de las generaciones más importantes y fue la edad de plata dentro de la cultura española, como fue la generación del 98 primero, con Unamuno, Valle Inclán, Antonio Machado, bueno, modernismo que también apareció también ahí, la generación del 14 novecentismo con Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí, su esposa, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón de esa generación del 14, Manuel Azaña también, pertenecía a la generación del 14, que fue político y escritor, pero Manuel Azaña es verdad que es considerado más político, pero bueno, también pertenecía. Y luego a la generación del 27 estuvo Lorca, Alberti, Gerardo Diego, Vicente Alessandre, Pedro Salinas, Rosa Chacel, Manuel Alto Laguirre, el propio Pepín Bello y bueno, otros tantos que han sido bueno, pues, los principales precursores de la propia cultura del primer tercio del siglo XX, que coincidió en Europa con las vanguardias y que también tuvo una mayor repercusión en España. Otro concepto en el ámbito de la arquitectura, como fue la tendencia brutalista, es un estilo arquitectónico y de diseño que resalta la honestidad y funcionalidad, caracterizado por el uso del hormigón, betón brut, formas geométricas contundentes y una paleta de colores limitada. Surgió en la posguerra, pero no la posguerra española, sino la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que lo especifico. Como respuesta al modernismo, que es lo que, bueno, pues apareció los sismos
en el periodo de vanguardias, en la década de los años 20 y 30 en Europa y en España. Y busca exponer los materiales sin adornos, priorizando la estructura y la sensación de solidez. Actualmente experimenta un resurgimiento tanto en la arquitectura como en diseño de interiores y web, reinterpretando sus principios de forma contemporánea. Bueno, Le Corbusier, que fue uno de los arquitectos más destacados de esta tendencia, además pues comenzó sobre todo después de la Guerra Mundial y bueno, pues la tendencia brutalista al final es un estilo arquitectónico y de diseño que resalta, bueno, la honestidad y la funcionalidad caracterizada por el uso de hormigón, formas geométricas contundentes y una paleta de colores limitada. Es decir, que hay una serie de maneras que está limitada en colores. No se ponen colores de forma ilimitada, sino que hay se prioriza que haya límites en torno a los colores. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial como respuesta al modernismo, el periodo de los sismos que surgió en la década de los años 20 y 30, como he dicho, en Europa, y busca exponer los materiales sin adornos en la tendencia brutalista, priorizando la estructura y la sensación de solidez. Es verdad que en la actualidad, bueno, pues ha producido un resurgimiento, como pasa al final con las tendencias artísticas, tanto en la arquitectura como en diseño de interiores igual, y reinterpretando sus principios de forma contemporánea, es decir, que al final todas estas estructuras se han ido llevando a cabo en el ámbito, bueno, pues así se van repitiendo, las modas sobre todo, pero que a veces incluso las modas en el ámbito del arte es lo que más va priorizando. Es verdad que pasa también con la ropa y con otras formas también de películas, de televisión, bueno, de series, tele y tal. Y se va recuperando, bueno, pues algunas décadas. Pero bueno, luego ya cada persona elige su estilo o le gusta más un estilo u otro, dependiendo en el ámbito del arte. Y en el ámbito, como he dicho, de la ropa, que es moda, pues también se elige, pues cada uno, la forma que más le gusta de vestir. Ludwig Mies van der Rohe fue arquitecto alemán. En 1900 empezó a trabajar en el taller de su padre, que era cantero. En 1905, a los 5 años, se trasladó a la capital, a Berlín, para colaborar en el estudio de Bruno Paul. Y de 1908 a 1911 en el de Peter Behrens, donde conoció a Walter Gropius y Le Corbusier, dos de los arquitectos más importantes del periodo del siglo XX y dentro del ámbito de la arquitectura, que fueron, junto con él mismo también, y el estadounidense Frank Lloyd Wright, los mayores arquitectos del siglo XX. Es decir, hablar para resumir es que Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright eh, fueron los arquitectos más importantes de la cultura europea y estadounidense del siglo XX. Primero porque el propio Van der Rohe se marchó a Estados Unidos después de la subida de Hitler al poder en 1933, como la gran mayoría de los intelectuales del momento. Muchos de ellos se marchaban sobre todo a Estados Unidos y bueno, pues ejercían su vida laboral, la gran mayoría, los que estaban en contra sobre todo de los regímenes totalitarios, se marchaban a Estados Unidos porque, bueno, más o menos Estados Unidos emergía como potencia en la década de los años 30, sobre todo después del crack de 1929, estaba superando, ya había superado después de la Primera Guerra Mundial a Europa, que Europa era eh, el principal continente donde, bueno, pues, y donde se restablecieron ahí las dos principales potencias, que eran Gran Bretaña, Francia, y luego también apareció Alemania con la unificación en 1871, a principios del siglo XX. Pero como la guerra o la Gran Guerra mermó las infraestructuras económicas, sociales y culturales, pero sobre todo económicas de lo que era el viejo continente, todo ello se trasladó a Estados Unidos. Japón, que también se convirtió en una de las principales potencias, hubo problemas en la década de los años 30 y bueno, se llevó a cabo un nacionalismo exacerbado en el país del sol naciente, por decir así, explicarlo. Y bueno, muchos de los intelectuales europeos, la gran mayoría se marcharon a Estados Unidos para tener pues, una vida pues, laboral lo más normal posible. Y la obra que se encuentra junto con el propio arquitecto es Pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, ambos están. Y bueno, pues fue uno de los arquitectos, junto con Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe, que aprendió sobre todo en diversos talleres, pues que se convirtieron los cuatro en los principales arquitectos de la cultura europea y estadounidense del siglo pasado.
Hendrik Petrus Verlaine fue arquitecto y urbanista neerlandés. Finalizada su formación en el Politécnico de Zúrich, se inició como profesional en 1881 en Ámsterdam junto a Theodor Sanders. Sus obras más características son la siguiente: Bolsa de Ámsterdam, de 1897-1904, que se encuentra ahí el edificio y el Museo Municipal de La Haya, y el edificio de la Bolsa de Ámsterdam, que fue el principal edificio que él realizó. Y bueno, pues también el Museo Municipal de La Haya que tanto se conoce después, sobre todo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde estuvieron ahí pues Mussolini, con Hitler y otros tantos además. También España estuvo y hubo, bueno, pues varios representantes ahí que pues realizaron pactos, sobre todo cuando se produjo la invasión francesa en 1940 por parte de Alemania. Y bueno, pues parecía que bueno, pues el mundo iba a un desastre mundial. Y si iban a ganar los propios regímenes totalitarios o dictatoriales, a lo mejor en Europa hubiera habido un problema muy grave. Y a lo mejor, bueno, pues hubiera habido dictaduras en España y en otros lugares. También entrado a la década de los 80, sobre todo, finales de los 70. Lo positivo, siendo historiadores, que al final muchas de las dictaduras de Centro Europa cayeron. Es verdad que las del sur no cayeron porque Salazar, Franco y luego la dictadura de los coroneles, que estuvo alrededor de 7 años por miedo al comunismo. Dijeron muchos de ellos, por eso dio un golpe de Estado contra el propio en Grecia y que el propio monarca Constantino II, que falleció ya hace unos años, hace un par de años, lo apoyó, pero finalmente, al final, el apoyo del monarca sucedió con Alfonso XIII, la monarquía cayó, que podía haber sido incluso cuando intentó golpe de Estado, del 23 de 3F, que Juan Carlos hubiese apoyado el golpe de Estado y al final, a lo mejor la monarquía, si llega, como fracaso, hubiera caído la monarquía borbónica en España y a lo mejor se hubiera instalado un régimen republicano. Así que eso es lo que sucedió, bueno, como por ejemplo Mussolini o Víctor Manuel es también el monarca. Víctor Manuel III, que apoyó a Mussolini en 1945, la caída de la dictadura italiana, iba a arrastrar a, a monarquía y eso que intentaron quitar del medio, es decir, de adoptar a Víctor Manuel y que subiese su hijo Humberto II, y al final, bueno, pues salió el plebiscito de un régimen republicano en Italia y lleva desde 1946 siendo una república. Así que con ello finalizo. Comentar que su historia. Si os gusta este vídeo relacionado con la cultura europea y española y algunos conceptos en el ámbito del mundo occidental, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito de nuevo, es historiador y nos vemos en el próximo vídeo.